Hoy, en A Fondo. Debatiremos sobre las fumigaciones de cultivos ilícitos con glifosato en Colombia. El pasado mes de marzo, la Organización Mundial de la Salud publicó un informe hecho por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer que clasifica al glifosato como una sustancia probablemente cancerígena. Ante esta conclusión, el ministro de Salud de Colombia, Alejandro Gaviria, prendió las alertas y recomendó suspender las fumigaciones aéreas con este químico. Pese a la recomendación del ministro de Salud, el ministro de Defensa aseguró que el glifosato es necesario para combatir los cultivos ilícitos. Francamente, reducir el narcotráfico, a francamente reducir a los criminales, a francamente reducir la inseguridad. ¿Pero qué es el glifosato? A Fondo consultó a un experto en herbicidas para explicar qué es este químico. El glifosato es un herbicida no selectivo, quiere decir que es un herbicida que controla todas las malezas. No tener glifosato en nuestros cultivos es retroceder y es permitir que los costos de producción se eleven, porque si no tenemos el glifosato para controlar la maleza, nos toca controlarla manualmente, con machete, con azadón, es llevar los lotes a erosión y a altos costos y a baja producción en los cultivos. El glifosato no sirve para controlar los cultivos andinos, cultivos de coca. Creo que es un error y lo puedo comprobar. Controlar cultivos de coca con glifosato no funciona al 100%. Yo no concibo una agricultura sin glifosato. Lo que se usa de glifosato en nuestros cultivos normales se hace con bomba de espalda, 20 litros, un fumigador, es en pequeñas cantidades, muy dirigido. Llevamos 50 años usando glifosato. En el mercado existen 6 marcas reconocidas de glifosato y otras 20 más. Todas están a la venta en almacenes agropecuarios como uno de los principales herbicidas para la producción de cultivos. Roundup, que es de Monsanto, un producto líder, Glifogan, que es de Adama Proficol, Faena de Adama Proficol, Estelar, que es de la Dow americana, Panzer, que es de una compañía colombiana, y 25 marcas más. Por su parte, el presidente de la Asociación Colombiana de Toxicología aseguró que no se puede determinar con totalidad que el glifosato cause cáncer. Hay una gran controversia porque efectivamente hay muchos estudios que muestran una posibilidad de asociación con entidades patológicas como cáncer. Obviamente hay otros estudios donde esta posición está rebatida. Por consiguiente, no hay ciencia cierta, yo no puedo decir con un 100% de certeza que cuando una persona se expone a glifosato le va a dar cáncer. En eso coincide la médica toxicóloga Marie-Claire Berruet, quien asegura que aunque sus componentes sí son tóxicos, aún no existe un estudio contundente sobre si produce o no cáncer en humanos. Inhibe una enzima muy específica de las plantas que tiene un nombre muy singular, es la fosfenol, piruil, chiquimato, fosfato sintetasa. Y en las plantas lo que hace esa enzima es que altera como todos esos procesos de obtención de energía. Cuando nos preguntamos qué hace el glifosato en humanos, el glifosato altera la fosforilación oxidativa, que en nosotros sería importante para la obtención de energía. Todas las sustancias que alteran como ese proceso son extremadamente tóxicas, pero no hay ningún estudio que te diga esto va a producir cáncer. Hay que tener en cuenta que es una premisa muy antigua de la toxicología que dice que todo es veneno, que nada es veneno, que solo importa la dosis. En Colombia anualmente se venden 8.500.000 litros aproximadamente de glifosato. En Antioquia 1.600.000 litros aproximadamente. Algunos profesionales del sector agropecuario aseguran que el glifosato no solo podría ocasionar cáncer en humanos, sino que afecta a cultivos y animales. No es lo mismo si tú diriges la aplicación a un punto focalizado, ¿sí?, hacia dispersas de N cantidad de altura, que ahí no solamente va a estar afectando lo que estén atacando, me imagino que son cultivos ilícitos o otro tipo de cultivos, sino también lo que hay a sus alrededores, fuentes de agua, otras plantas, bosque natural, ¿sí?, y ahí también se va a ver afectado porque la molécula no es selectiva. Todo en exceso es malo, ¿cierto? Hay ciertos tipos de cultivos que por su magnitud ameritan ciertas aplicaciones. Yo creo que la responsabilidad está en los técnicos, que sepan manejar la molécula.
¿Se necesita? Depende, ¿cierto? Uno también puede manejar cultivos a menor escala sin necesidad de agroquímicos. El debate que por años han desatado las fumigaciones con glifosato en el país, esta noche en A Fondo. Muy buenas noches, gracias por estar conectados con Teleantioquia y con A Fondo. El debate sobre la fumigación con glifosato a cultivos ilícitos quedó abierto luego de que el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, recomendara suspender esas fumigaciones con ese herbicida para evitar riesgos a la salud humana. Por su parte, los defensores de las fumigaciones con glifosato aseguran que es el método más efectivo para combatir los sembrados ilícitos en el país. ¿Usted qué opina? Nos puede escribir en @Teleantioquia, numeral A Fondo, y también en la línea, o llamarnos a la línea 232-5167, o de fuera de Medellín y Antioquia al 018-051-5015. Para analizar este tema de las fumigaciones con glifosato y esa recomendación que dio el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, nos acompaña Elmer Muñoz Sánchez, analista en temas políticos y docente de la Universidad Pontificia Bolivariana. Elmer, gracias por estar en A Fondo. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Muy bien, y también Gustavo Duncan, politólogo, investigador y docente de la Universidad de AFID. Gustavo, gracias por estar en A Fondo. Buenas noches, Jorge, y muchas gracias por la invitación. La primera pregunta es que les planteo a ustedes qué piensan de esa recomendación del ministro de Salud, Elmer. Bueno, yo creo que la recomendación del ministro de Salud pues tiene varias vertientes. Por un lado, está bien que se esté acudiendo a un instrumento para proteger la salud de los ciudadanos. Y en eso yo creo que ninguno tengamos alguna objeción con respecto al glifosato. El asunto es que el uso de herbicidas ha sido una cosa tradicional en el país y en otros países, y esto no obsta pues para que las personas lo sigan usando. Entonces, las pruebas científicas de alguna manera tendrían que demostrar con mayor eficacia que el ministro tiene razón. De todas maneras, es una política de Estado que tiene que utilizar este tipo de herbicidas precisamente para reducir los cultivos ilícitos. Pero creo yo que es una posición encontrada incluso en términos políticos, bien sea el ministro de Salud y el mismo ministro de Defensa, que es el que tiene que tomar la decisión. Efectivamente, y con las relaciones internacionales, de si se mantiene o no la fumigación sobre los cultivos ilícitos. ¿Usted está de acuerdo con la fumigación con glifosato? Yo estoy de acuerdo con la fumigación parcial con el glifosato, sobre todo en zonas donde sean muy extensas, donde hayan muchas hectáreas de cultivos de coca y obviamente donde no tenga una relación muy directa con la población civil. Ahora bien, pues las personas también podrían preguntar, pero casi en todas las zonas hay población que está ahí alrededor de los cultivos. No necesariamente por una razón, y es que las grandes extensiones de cultivos de hoja de coca no tienen allí la misma dimensión de nivel demográfico de la población. Entonces no quiere decir que a mayor número de hectáreas hay un mayor número de población. Entonces lo que sí hay es una relación directa en la necesidad de que se fumiguen esos cultivos precisamente para reducir la capacidad de los cultivos y que los grupos criminales pues tengan un acceso a ese recurso. Por supuesto, su posición, Gustavo. Yo estoy de acuerdo con la iniciativa del ministro de suspender las fumigaciones, pero antes que por razones de salud, por razones políticas. Es decir, el glifosato y las fumigaciones fue una forma, una estrategia del gobierno para evitar que ciertos sectores de la población, campesinos colonos, se insertaran en los mercados desde la regulación, desde la guerrilla. Es decir, en el fondo era, bueno, ellos están produciendo un excedente que no lo podemos controlar nosotros como Estado, lo controla la guerrilla y para evitar que la guerrilla se fortalezca, vamos a fumigarlo, pero de paso vamos a destruir las fuentes de ingresos e inclusión económica de este sector de la población, los campesinos colonos. Que el Estado se vea obligado a llegar a las regiones y resolver el problema directamente, en vez de fumigar desde el aire y abandonarlo, sino que tener que llegar y erradicar manualmente, pues va a establecer otro tipo de relación ya con estos cultivadores. Si quiere llegar hasta allá, tiene que solucionar los problemas porque tiene que encontrarse en el terreno con ellos. Esa es mi posición, por eso yo insisto en que es conveniente que el Estado colombiano no evite la comodidad de fumigar desde el aire. Además que estamos ya en un periodo de la guerra muy distinto, y eso lo comentábamos antes del programa con Elmer, que eso está muy ligado al tema de las negociaciones en La Habana, porque una de las concesiones que hay a la FARC es precisamente que en el tema de cultivos ilícitos se evite la fumigación y la fumigación solo vaya como última instancia cuando las propias comunidades sean reacias a llevar a cabo procesos de
de autoerradicación y que el gobierno falle en la provisión de esos. Sí, sin embargo, las cifras son otras, por lo menos las que entrega la ONU. La ONU dice que con aspersión aérea, por lo menos en el 2012, se fumigaron, se erradicaron más de 100.000 hectáreas. En el 2013, 47.000 hectáreas. Mientras que con la aspersión manual, es decir, la erradicación con personas que van hasta el territorio y erradican estas matas, se lograron 30.400 hectáreas en el 2012, muchísimo menos que la erradicación con aspersión, y 22.000 en el 2013, es decir, la mitad en el 2013. Claro. Entonces, sí, es mucho más costoso, efectiva. sin duda. ¿Es más costoso? Es más difícil, es más complejo llevar a la fumigación, a la erradicación manual, entre otras razones porque es costoso en vidas. Es decir, está el problema de las minas, está el problema de enfrentarse a la guerrilla en el terreno y a las bandas criminales. Entonces, ¿cómo podría uno defender definitivamente la erradicación manual ante ese panorama? Porque obliga al Estado a llegar. Es decir, es lo que diría. O sea, lo cómodo para el Estado es fumigar desde el aire, pero el Estado no tiene que llegar, y lo que se ha comprobado también es que las fumigaciones no solo no son tan efectivas, y eso hay una gran discusión, pero además crea un proceso de expansión de la frontera agrícola. Si todos estos colonos igual no tienen otro medio de vida y terminan tumbando más monte, porque entre otras cosas el costo de la tierra es muy bajo en la zona donde se cultiva coca. Es decir, nadie va a sembrar coca donde la tierra tenga un alto costo porque pierde la tierra si llega el Estado. En cambio, si uno tumba bosque o tumba selva, pues llega el Estado, fumilla, ¿qué hace? Pues tumba más selva. Claro. Es población colona campesina que está acostumbrada a ese proceso. Claro, no, yo creo que hay una cosa también que es muy importante, y es que piensen ustedes que en el tema de la erradicación manual, ya lo hablábamos también ahora, los temas de seguridad son muy importantes. Las unidades de personas que tienen que llevar allí para la erradicación tienen que ser mayores. Por supuesto, las áreas de protección tienen que ser más amplias. Eso para el Estado también le genera unos costos. Y yo creo que es muy interesante el tema de que el Estado llegue a esas zonas por una razón. Y es que si algunos son partidarios, por ejemplo, de la legalización de estos cultivos, el Estado tiene que hacerse cargo no solamente de la producción del mismo, sino también tener en cuenta qué tipo de producciones hay en esas áreas, cómo vive la población y cómo entra el Estado a suplir las necesidades. Efectivamente, yo creo que si el Estado no está, es un caldo de cultivo para que esto se dé. Pero fíjense que hay una contradicción también muy interesante. Claro. Aquí en el Bajo Cauca el Estado hace presencia y sin embargo los cultivos ilícitos van aumentando. ¿Por qué? Porque efectivamente los actores también van mimetizándose, van cambiando de estrategia y obviamente también hacen una presión sobre la población civil. Entonces, fíjense la responsabilidad que le toca al Estado, no solamente combatir cultivos ilícitos, llegar con la infraestructura, llegar como Estado y consolidar. En el mapa general que muestra Naciones Unidas hay unas zonas donde hay efectivamente consolidación del Estado, o al menos la presencia de una parte del Estado allí. Eso genera una reducción de los cultivos, pero en otras zonas puede aumentarse. Curiosamente, en los mapas, si ustedes se dan cuenta, Nariño, Putumayo y el Catatumbo, lo estábamos mirando ahorita en los mapas, generan la mayor cantidad de producción de coca, de pasta de coca, y la exportación misma sale de esas zonas, del Pacífico y tal vez por unas rutas con Venezuela. Entonces, al Estado le compete una tarea muy grande. Yo creo que lo del ministro es muy importante porque el Estado tiene que también asegurar la salud de la población, pero a su vez el Estado también tiene que asegurar otros mecanismos que puedan ser alternativos para reducir esos cultivos. Y la erradicación manual en grandes extensiones es muy peligrosa y muy costosa. Y eso implica que el Estado tenga que hacer un mayor esfuerzo también Pero usted ve viable entonces la propuesta entonces que es mejor la erradicación manual, que el Estado efectivamente llegue a ciertas zonas donde ya están los campesinos sembrando cultivos de coca. O sea, yo, como les dije al inicio, yo soy partidario de que se haga todavía una fumigación parcial en muchas zonas donde las extensiones son muy altas y donde no haya cercanía de población. Pero voy a poner un ejemplo que es muy interesante. Porque hay extensiones, y lo quiero plantear a raíz de lo que decía Gustavo, hay extensiones de tierra totalmente aisladas donde simplemente han llegado campesinos precisamente por el cultivo de la coca. Catillos, por ejemplo, hoy. Claro. En la frontera con Panamá. Ese es uno de los graves problemas que ha habido. Precisamente empujados por los cultivos han llegado hasta ciertos territorios causando también daños al medio ambiente. Claro. Lo ideal sería volver a recuperar esas hectáreas para y esa población volver a traer y volver a traer. Ahora, ese desplazamiento se está dando ya hace varios años y lo que nosotros veíamos en toda la zona del Pacífico y en la zona del Catatumbo es que las poblaciones también se van dispersando allí y el Estado también dispersa parte de sus capacidades.
El asunto es que el tema de las drogas no es solamente es la legalización, esa es una parte, y también tiene que ver con el tema del control, la producción y cómo se va a controlar eso por vía del Estado. Yo ponía un ejemplo hace días con respecto a Bolivia, y es que el presidente Evo Morales autorizó la producción de unas hectáreas de tierra para sembrar coca. Y yo creo que está bien porque es una una hoja nacional de consumo interno y todo lo demás. Pero se le disparó el cultivo de esas hectáreas. Y la pregunta que se hacía es, ¿dónde está el resto de la coca que se está sembrando y que no aparece dentro del marco que yo les dejé? Eso simplemente juega con las actividades de los delincuentes que actúan en zonas donde el Estado no está, como puede ocurrir en el caso de Colombia, o en estados donde la fragilidad del mismo también va permitiendo que ellos vayan llegando. Lo comentábamos también recientemente, y es que el caso no solamente de Sinaloa, el caso de Colombia y el caso de Rosario, por ejemplo, en Argentina, se vuelven focos de centro de narcotráfico. O sea, de Bolivia puede entrar fácilmente la coca también a Argentina. Por interdicciones aéreas se puede lograr reducir ese ingreso. Pero usted a Santa Fe puede llegar con unas avionetas fácilmente, o a Córdoba, arrojar la coca y después ingresarla al centro del país. Entonces, son modelos que ya los hemos visto en algunos países. Lo que tenemos que pensar es una estrategia también muy integral con respecto al manejo de la coca, porque no solamente es la aspersión, sino también qué vamos a hacer con la población que vive de eso y que tal vez ni de mala fe lo hace. Yo quería preguntarle, Gustavo, el procurador Ordóñez fue uno de los primeros que ripostó la semana pasada cuando el ministro propone y recomienda efectivamente cesar las fumigaciones por aspersión, y el procurador lo que dice es que terminar definitivamente la aspersión en el país sería acabar con la política antidrogas. ¿Es eso cierto? ¿Ustedes ven, digamos, factible esa posición del procurador Ordóñez? Es que la política antidrogas en Colombia está íntimamente ligada a la política del conflicto. Pero el fin de la aspersión sería terminar efectivamente no diría que con acabar la política antidroga, para nada. Es decir, Colombia tiene un problema de consumo, por ejemplo. Y eso no tiene nada que ver con la erradicación de los cultivos. O sea, hay suficiente producción para abastecer el mercado interno. ¿Sí? Ahora, otro aspecto que va de la mano a lo que decía Olmes es que cuando uno elige atacar una fase de la cadena, está atacando diversos grupos sociales. Es decir, si uno ataca la interdicción, está atacando son carteles que por lo general ya están ubicados en zonas más integradas. Se ataca el lavado, está atacando a sectores que están en las grandes ciudades y que no representan incluso un problema político. Es decir, un lavador pero no desafía al Estado. Por supuesto, pero quiero volver como al tema inicial. Es decir, usted plantea que efectivamente está de acuerdo, por ejemplo, con que se terminen las fumigaciones, pero ¿qué alternativa, qué panorama puede seguir el país ante la dificultad? Como lo plantea el mismo ministro Pinzón la semana pasada. Hombre, yo lo que digo es que ingresar a esa zona es costoso por las minas, es costoso por el ingreso a ciertos territorios, es costoso porque hay presencia de las FARC. Pero ese es precisamente el problema, es decir, lo que uno se pregunta, bueno, ¿el problema es la droga o el problema es todo el control territorial que genera un actor armado irregular? Es decir, diría que el problema para Colombia de la droga no es la droga en sí. De hecho, la mayoría de la droga... Obviamente, pero obviamente ese actor se financia. Se financia, claro. Pero no solo se financia, es que es peor que eso, porque incluso el valor agregado que generan los cultivos es el menor. Es decir, el gran valor agregado está en los carteles que lo envían a los mercados internacionales. Pero ante eso, ¿cuál es la alternativa entonces? Es decir, el punto creo que hay que separarlo. Es decir, Colombia tiene un problema, está llevando a cabo la guerra contra las drogas. Sí. Y es evitar que exista una producción. Pero eso es una lectura a nivel mundial. Una lectura a nivel local, lo que hace el Estado colombiano es pelear con aquellas organizaciones que al controlar el tráfico de droga, de paso extienden ese control al resto de la sociedad. Le hace las guerrillas o las BACRIM, que es lo que realmente le importa al Estado colombiano. O sea, al Estado colombiano que le importa que hay unos consumidores que tengan acceso a cocaína en Nueva York. Pero no, al Estado colombiano lo que le importa... Pero puede ser un círculo vicioso, puede ser un círculo vicioso que usted plantea. Las dos cosas no van de la mano. Van de la mano, claro. Pero el Estado colombiano está pendiente de lo segundo, es decir, que la FARC no vaya a controlar ese pedazo de territorio y desde ese pedazo de territorio desafíen al Estado Nacional, porque al menos la BACRIM se contentan con solo controlar ese pedazo del territorio, que es una gran diferencia con la guerrilla. Pero ¿cuál es la alternativa? La alternativa es ahí donde vamos al punto, es decir, que el Estado colombiano necesariamente tiene que ir y recuperar ese territorio para sí, o al menos
de modo que no constituya una amenaza al resto de... Pero sí se podrá actividad. erradicar la misma cantidad de hectáreas, como lo señala, por ejemplo, la ONU, con erradicación manual versus la aspersión aérea. Pero el Estado podría tomar otra decisión, por ejemplo, el Estado podría legalizar ciertos cultivos y regularlo él mismo. No, pero eso sí sería una discusión decir, mayúscula. Una discusión mayúscula. Mientras ahí nos tardaríamos y los cultivos crecerían. Claro, no, pero es lo que quiero enfatizar es que para el Estado el problema del narcotráfico es cómo acabarlo para acabar su problema político al mismo tiempo. Claro, porque lo digo porque ya hay alarmas y yo me imagino que Olmer ya señalaba ahora que otra vez los cultivos de pronto van en incremento. Lo decía un informe de Washington la semana pasada que dice que los cultivos han crecido un 39% en Colombia, no, bueno, básicamente en el sur del país. Pues es que piensen en esto, realmente Colombia lleva fumigando casi unos 20 años en el término sobre la hoja de coca. Si ha sido efectivo o no, pues las cifras han demostrado que parcialmente lo es, y eso como mecanismo puede funcionar en parte, como lo he dicho, precisamente para reducir esos cultivos. El tema de la erradicación manual genera más costos y más riesgos, entonces el Estado también mide ese tipo de variables. Ahora, el asunto es que en la cadena que tenemos ahora, voy a poner el ejemplo más particular, y es que en la frontera con Ecuador, después de que Colombia le paga los 15 millones de indemnización por la demanda que teníamos ante la Haya, por fumigación en la frontera, por daños a la población, cultivos de pan coger y demás, pues el acuerdo es que Colombia solamente puede fumigar 10 kilómetros hacia adentro de la frontera. Justo en esa zona se ha triplicado el cultivo ilícito. Entonces, piensen ustedes, llegar a esa zona por vía terrestre es muy difícil. Para que los erradicadores manuales estén allí seguros, tiene que haber todo un aparato de seguridad para que estén allí tranquilos. Las FARC, las BACRIM tienen francotiradores, tienen explosivos, hay municiones sin explotar, hay minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados, y son las primeras personas que impactan. Ahora bien, imagínense en zonas donde hay hostigamientos constantes. Tienen que parar, quedarse unos días, eso significa aprovisionamiento, y además tampoco pueden quedarse mucho tiempo porque lógicamente podrían ser atacados con mayor fuerza. Entonces, digamos que la dinámica de la cadena del narcotráfico tiene que pensarse desde un punto más amplio, y es que al Estado sí le cabe una gran responsabilidad de controlar esos territorios que hemos sido absolutamente débiles en controlarlo. Las bandas criminales y las FARC y el ELN han hecho de esos territorios unos fortines de la droga para exportarla. Ahorita seguramente vamos a ver las cifras del costo de un kilo de cocaína en el exterior, y se van a dar cuenta ustedes que lo que eso le genera es una renta anual exponencial a las FARC y a cualquier grupo. Entonces, en la cadena el Estado tiene que generar pues no solamente una seguridad en la infraestructura, una seguridad en el territorio, controlar esos territorios, sino además llevar el Estado a esas zonas. Y eso implica salud, implica educación, implica carreteras, implica que hayan vías para que la gente saque sus cultivos, y obviamente que haya un mecanismo también de empleo para que la gente pueda vivir. En el sur del país era común, y todavía tal vez lo hacen, el intercambio de productos por el gramo de la coca. Entonces eso era un tipo de economía muy básica, pero que así se manifestaba en la población. Entonces, ¿qué hay que generar? Hay que presentar el Estado, mostrarlo, la capacidad misma del Estado para defender a sus ciudadanos, pero además de controlar el territorio, que es lo más difícil. Pero seguramente ahorita veremos. El caso de México, que no tiene unas áreas tan extensas selváticas como la de Colombia, también tiene un caso particular, y es que el narcotráfico controla vías, sectores de la policía, sectores de la política, cosas muy similares a lo que nos pasa acá, aunque en términos geográficos seamos muy diferentes. Pero hay que aplicar unas políticas antidrogas, digamos, diferenciadas en los dos casos. En el caso de Colombia, muy vinculados a Estados Unidos, muy vinculados al uso del glifosato. Puede que no sirva, que no haya sido efectivo durante todos esos 20 años, pero al menos parcialmente sí ha reducido los cultivos. Por eso mantengo yo la tesis de que parcialmente hay que mantenerlo hasta tanto cuanto usted pueda garantizarle que los erradicadores manuales, así nos demoremos 10 años más, puedan estar en esa zona con toda la seguridad. Ahora bien, piensen en esto, con las FARC se llegó a un acuerdo, y es el acuerdo del tema del desminado. Las FARC dicen que no van a minar en zonas donde haya población civil, pero sí pueden sembrar en zonas selváticas al interior del país, justo donde están cultivos ilícitos. Entonces, esos son acuerdos parciales,
Eso es una retórica muy interesante que se genera en La Habana, que sería muy interesante que se llegue a un punto de avance, es no sembrar más artefactos explosivos. Eso daría pie a que el tercer punto de la negociación genere una transformación de la política antidrogas en sustitución de cultivos, mantenerlos en el tiempo, que el Estado favorezca a la población y que efectivamente los erradicadores manuales no corran el riesgo de morir por un impacto de un artefacto explosivo. ¿Qué tanto va esta recomendación con lo que se está discutiendo en La Habana? Es decir, ¿hay una similitud, hay una concordancia? Pues yo sí creo que coincide, Sí. porque realmente hay un esfuerzo también entre el gobierno y darle eso en cierta manera como una favorabilidad a las FARC para que no los vean a ellos como los que han sido los que mantienen esos cultivos o que al menos se lucran de ese negocio, cosa que es real, pero que ellos siempre lo van a negar. Y cualquier grupo va a negar hasta la saciedad si pertenece o no a un grupo de carteles. Entonces, en este caso, yo creo que sí coincide mucho el tema con las FARC en La Habana, y yo creo que es una ventaja adicional que también se les da para efectos de negociar incluso con el mismo gobierno, pero lo que uno esperaría es que se lleguen a acuerdos sólidos y que las FARC de alguna manera avancen con seguridad en lo que ellos prometen, porque realmente la peor condición que ellos tienen es que ante sus promesas simplemente terminan rompiéndolos ellos mismos por sus errores. Claro. Sí, claro, ellos necesitan, es decir, para que sean creíbles las concesiones del gobierno, la FARC tiene que corresponder, y la correspondencia obviamente es desactivar y los campos minados, sino los costos no solo en dinero, sino en humanitarios de la erradicación serían altísimos. Pero además las FARC tienen otra razón para apoyar la erradicación, y es que en los territorios donde, si se firma un eventual proceso de paz, en los territorios donde ellos vayan a hacer política, donde quieren ejercer algún tipo de gobierno y siguen continuando los cultivos ilícitos, lo que va a traer es algún grupo armado irregular, alguna BACRIM, alguna disidencia de la FARC a tratar de controlar esos cultivos y que los van a matar a la FARC. No van a ser ni las grandes oligarquías ni las grandes élites, sino esas mismas disidencias. Por eso la FARC necesita resolver ese problema. Por supuesto. Gladys Quiseno en nuestras redes sociales pregunta si estoy de acuerdo con la suspensión. Hacerlo solo le da más privilegios a las FARC. ¿Qué piensa al respecto, Gustavo? Pero si está de acuerdo ella, es de la FARC. No, es simplemente una opinión. Sí. Es decir, suspender en este momento las fumigaciones le da privilegios a las FARC, le da la ventaja a las FARC para poder seguir creciendo los cultivos. Que la FARC podrían tener más facilidades para obtener ciertos ingresos ya la parte final del conflicto, sí. Podría uno argumentarlo en ese sentido. Pero de nuevo, repito, es decir, la FARC no son el gran cartel que también dicen. Los grandes ganadores son aquellos que logran colocar la mercancía en los mercados internacionales. Es decir, que lo llevan desde el laboratorio hasta México, del laboratorio a Sudamérica al laboratorio a Estados Unidos. Y en ese caso son otra serie de narcotraficantes. Así que en eso también hay que tener cuidado. Sí, yo creo que hay una cosa muy interesante también de esto que han preguntado, y es que piensen ustedes en lo que cuesta un kilo de coca puesto ya en Estados Unidos. Lo veíamos en las cifras, puede costar más o menos $23.000 o $25.000. En la Unión Europea puede estar en $35.000 o más. En México 15.000. Sí, y en México 15.000. Es un costo que es muy diferenciado y muy interesante. Entonces piensen, la renta no solamente le llega a quien pone la droga en el exterior, sino también a las FARC. Entonces, eso efectivamente genera recursos ilícitos para el combustible del conflicto también. Entonces, a las FARC esto les favorece al ELN y a las bandas criminales para poder mantener a sus hombres, para mantener la compra de armas y, por supuesto, para mantener la lucha armada contra el Estado colombiano. El asunto es que, en términos de las negociaciones, lo que se piden son también acuerdos reales. Y si hay una sustitución de cultivos ilícitos, pues también tendría que darse un paso por parte de las FARC de una dejación de esos mismos cultivos ilícitos. Pero se darán cuenta ustedes que las FARC hace 15 años que tenían una renta mayor por vía del secuestro o por vía de otras rentas de la extorsión que generaban, hoy la tiene sobre el narcotráfico. Entonces, la caída exponencial que han tenido en la década de los 90 ha demostrado que el Estado ha hecho su papel y que de alguna manera las FARC han logrado mutar hacia otro campo de acción, que es lo que le genera la renta anual. Eso mismo, con 15 o 20 carteles que usted ve en México o con otros carteles que usted tiene aquí en Colombia, se dará cuenta que eso, ante el impacto internacional que eso genera, es bastante alto y su renta, por supuesto, se mantiene.
Yo sigo pensando que parcialmente se pueden mantener esa fumigación y la erradicación manual generaría una buena dosis, digamos, de reducción de los cultivos, pero eso implica que el Estado haga mucha presencia. Yo sé que a muchas personas les molesta hablar del tema de lo que tiene que ver con el presupuesto de inversión en seguridad y defensa, que no es un impuesto netamente para hacer la guerra, sino un impuesto también para que el Estado haga presencia en esas zonas. Y eso hay que entenderlo en esa dinámica, porque también la seguridad no solamente es si tienes personal armado, sino si el Estado logra controlar territorio y hay beneficios para que la población pueda movilizar su economía, sus alimentos, pueda de alguna manera estudiar y vivir más o menos en tranquilidad, como es lo que uno soñaría en el caso de Colombia. Pero hay zonas que son de mucha concentración de las FARC, que están prácticamente controladas por ellas y donde el Estado tiene que ingresar. Hay un caso muy particular aquí en la jurisdicción de Antioquia, y es Nudo de Paramillo, está en combates constantes, y es el núcleo al cual las FARC quieren retornar para tener su salida hacia Panamá y el Pacífico, y es un núcleo de, digamos, un foco de control territorial muy importante para las FARC. Entonces ahí mueven armas, drogas y personas. Es Entonces, un paso obligado por ello. eso sí, claro. es un lugar importante en el caso de Antioquia, hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, nosotros vamos a ir a una pausa comercial en A Fondo y ya regresamos. Estamos discutiendo sobre glifosato, la aspersión aérea, si es viable o no de acuerdo con la recomendación dada por el ministro de Salud. Ya regresamos en A Fondo. Sí, eso es la... Además de la probabilidad de que el glifosato cause cáncer en el ser humano, está la afectación a cultivos no ilícitos, como por ejemplo el pan coger. En el Bajo Cauca y el norte de Antioquia, donde hay mayor presencia de cultivos de coca, son las regiones donde se realizan la mayoría de aspersiones con glifosato. Legalmente, hombre, a la coca no le hace absolutamente casi que nada. A toda hora los que sufren son los cultivos de pan coger, sufre el pasto y sufre los nacimientos de agua. La caña, por ello lo que sufre, que yo he sido muy afectado en esa parte, pues por tratarse de que ellos le pagamos justo por pecadores. Digamos, los que tienen los palitos de coca y uno que no los tiene, entonces el afectado sale siendo uno, y el que tiene los palitos de coca le sigue derecho legalmente, porque eso a la coca le hace muy poquitilla. Aseguran también que los cultivos de café han sufrido las consecuencias del glifosato y que esta no es la mejor salida para erradicar la coca. Digamos, yo siembro un cafetal, me cuesta harto trabajo para sembrarlo, enseguida llega la avioneta y le tira el glifosato, y hay que yo acabado, y si ahí tengo deudas, esas sí no me las perdonan, esas tengo que bregar a ver cómo es que les voy a pagar. La hoja inmediatamente a los 8 días está totalmente un fenómeno de encrespamiento, un fenómeno patarrana, cae la carga de café, inmediatamente pues las plantas absorben todos los químicos, nutrientes líquidos y absorben este ácido, cambia la genética del café y lo consideramos es un atentado directo al campo, es un atentado directo al campesinado. Es una práctica facilista que no hace ningún beneficio al tema de las drogas. O sea, el tema de la coca es un tema de que existe, no porque hayan las plantas, existe porque hay quien compre. El gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, aseguró que la erradicación manual es una buena alternativa para eliminar los cultivos ilícitos. Y al mismo tiempo complementarla con el programa de guardabosques, que puede y debe ser bien efectivo y se puede hacer. Es complicado porque hay unas zonas donde la guerrilla ha hecho todo para boicotear la erradicación manual. El debate sobre las fumigaciones aéreas con glifosato en Colombia continúa en A Fondo. Muy bien, el debate continúa y recuerden que ustedes pueden comunicarse a fondo a través de la línea 232-5167 y también opinar a través de @teleantioquia numeral a fondo. Precisamente nos llama desde Bello Hugo Santamaría. Don Hugo, buenas noches y gracias por estar en comunicación con A Fondo. Buenas noches, muchas gracias. Un debate bastante tierno, bastante maravilloso. Es apenas evidente que lo dice el gobernador, lo dice el señor ministro de Salud de manera muy respetuosa y muy responsable, lo dicen los campesinos, es más, lo dicen los vendedores de glifosato
que reconocen que sobre la coca es muy poquito lo que efectivamente hace, pero la ciencia, el cúmulo de experiencias, las demandas que hemos tenido a nivel internacional con Ecuador, los campesinos que nos han demandado en el Cauca precisamente por lo que les ha ocurrido con sus cultivos de pancoger, que lo pagamos todos los colombianos. Toda la evidencia científica, ecológica, humana, es concreta en decir que ese cultivo, o más bien esa expresión con glifosato, es terrible para la nación, para la ecología, para la humanización del conflicto. Se argumenta que los grupos armados ilegales, FARC, BACRIN, etcétera, podrían reivindicarse de esta manera. Eso puede ser cierto. Para eso hay que hacer una serie de diálogos, para eso están haciendo diálogos como los de La Habana, por ejemplo, para obligar en la mesa de negociaciones a que se respeten ese tipo de pactos. En conclusión, ante la evidencia científica, ante la evidencia ecológica, ante la disminución de los cultivos de pancoger, se da cuenta, por ejemplo, que si se hacen en lugares muy lejanos, dice el compañero profesor de la Universidad Bolivariana, digamos de manera muy respetuosa lo dice él, que estaría de acuerdo con que, por ejemplo, si se hiciesen en lugares muy alejados donde vive muy poca gente. Es verdad, no habría gente, pero se acaba con la ecología y económicamente estamos vendiendo oxígeno al nivel mundial y se nos acaba el oxígeno y se nos acaba toda la realidad ecológica que implica liberarnos de esa realidad. Muchas gracias y repito, muy interesante y ojalá el glifosato salga a la faz de la tierra y de la faz de Colombia, que durante 20 años ha sido mínimo el aporte que nos ha hecho. Muchas gracias y buenas noches. Muy bien, gracias Hugo por su comunicación con Afondo. Pues Bueno, lo planteaba porque usted es parcialmente, digamos, defensor de la propuesta de continuar con las fumigaciones. Sí, eso hasta que el Estado no logre, digamos, una capacidad de reducción de esos cultivos por vía de la erradicación manual efectiva, nos vamos a demorar todavía un tiempo y el presidente todavía no va a tomar esa decisión. Pero yo creo que es una cosa muy interesante lo que nuestro televidente ha dicho y es que piensen en esto también. Yo sé que el glifosato puede generar todos esos daños también a la población y puede generarse daños a otro tipo de cultivos. Y al medio ambiente, como al medio ambiente, en fin. Pero yo quiero que escuchen esto. Para la producción de coca, en las zonas de cultivo donde hay, para producir la pasta de coca o el mismo clorhidrato de coca, se necesitan elementos químicos como estos. Se necesitan éter, ácido sulfúrico, soda cáustica, cemento, gasolina. Todo esto va también a los desechos de los cauces de los ríos. Entonces, piensen en esto. Para usted tener un laboratorio, tiene que tener esta cantidad de insumos. Eso también genera un daño medioambiental. Lo que estamos diciendo acá es que efectivamente el Estado tiene que combatir esos cultivos ilícitos, pero a la vez esto es un negocio. Es decir, al que tiene el cultivo ilícito, o el que tiene su lugar de producción de pasta de coca, pues no le va a importar si este desecho de éter o de ácido sulfúrico se va a la cañada. Y muchas de esas poblaciones toman de esa agua. Entonces, piensen en esas dos vías, y es que si bien el Estado puede hacer un daño que es posterior a la siembra efectivamente de la coca, pues hay un daño que se está haciendo anterior, que es donde se produce todo esto en los laboratorios y donde genera también un daño medioambiental. Piensen, las personas que están en los laboratorios no tienen las condiciones, digamos, ambientales, higiénicas para que no tengan un daño también en su cuerpo. Es decir, eso es un tóxico que usted está ingiriendo durante el tiempo del procesamiento de la pasta de coca y del clorhidrato de coca. Entonces, esta población que está vinculada también a este tipo de actividades, no los que están en la actividad de la hoja de coca como una hoja tradicional. Eso tradicionalmente lo han comido, en fin, eso no les genera mayor daño, pero sí hay unos elementos que sí es bueno tener en cuenta. Más la deforestación, porque los laboratorios ocupan menos espacio, es decir, ya el uso de todos los químicos en un laboratorio es concentrado en una parte del territorio, y además las cantidades físicas ya de cocaína que se produce son relativamente pequeñas, es decir, de la gran cantidad de una... Pero es el desecho que genera esos laboratorios que también... Claro, pero no es en toda la aspersión, no es en todo el lugar donde se hace la siembra. Hay algo que se utiliza pues, gasolina y algunos químicos para fabricar ya base de coca al final de la cosecha, aunque eso no es tanto. Yo diría que el peor efecto es la deforestación y la destrucción de bosque nativo por los campesinos que son fumigados y que se van bosque adentro. Es decir, son dos efectos
complementarios. ¿Se podría entre sí. pensar en otras alternativas distintas al Roundup, al glifosato, para hacer esas fumigaciones, como lo ha recomendado, lo dijo el expresidente Álvaro Uribe? Pues yo creo que sí, o sea, yo creo que se pueden utilizar agentes químicos que puedan especializarse en el tipo de una acción más directa sobre la hoja, en la materia, pero yo creo que los avances en la materia en ciencia pueden permitir que eso se llegue a dar. Ahora bien, hay una cantidad de químicos que también se usan para los alimentos que comúnmente utilizamos, y fíjense que también hay unas críticas también al uso de transgénicos para alimentos y que no necesariamente tienen que ver con la fumigación del glifosato. Pero yo sí creo que la ciencia puede generar un mayor despliegue de ayuda para efectos de que estos cultivos pues, sean reducidos con un menor impacto. Ahora, si se considera que la erradicación manual es el futuro, yo pienso que va a ser a muy largo plazo y tiene costos humanos muy altos, a no ser que lleguemos a un acuerdo en el cual esos cultivos estén libres de ese tipo de artefactos que puedan dañar a alguna persona. En el largo plazo, es decir, en el largo plazo la solución es la inclusión económica de unos sectores de la población. El gobernador lo mencionaba, familias guardabosques, por ejemplo. Que han quedado por fuera. Ahora, de hecho, porque podemos quitar los cultivos de coca y vamos a llegar también a la minería ilegal, que es una gran cantidad de la población que vive de un producto que se transa en los mercados internacionales, porque es un medio de cambio valioso en los mercados internacionales que llega a las zonas más aisladas y con menor acumulación de capital que existe en Colombia. El desafío del Estado, en el fondo lo que se le está planteando al Estado es, bueno, o tú me incluyes o voy a seguir haciendo todo el daño que causa para poder para poder participar en los mercados. Y es un costo enorme, es decir, para el Estado, ambas soluciones, o sea, tanto erradicar como incluir a esa parte de la población. Porque ¿qué le implicaría al país, por ejemplo, dejar de fumigar con glifosato en este momento? Pues digamos que habría un incentivo incluso simbólico, casi que decirle a los campesinos, bueno, hay la posibilidad de revivir la bonanza. Sí, vamos a sembrar. No podría incluso argumentarlo también. Bueno, ¿qué implicaría eso? Implicaría que el Estado tendría que tomarse en serio, incluso subsidiar al campesino varios años, porque efectivamente tiene que sostener esa carga. Es decir, si el Estado no le garantiza al campesino que su producto va a salir y va a tener una rentabilidad que le permita vivir adecuadamente, pues no va a ser posible que eso cambie, porque es que la rentabilidad de la hoja de coca es mucho más alta que sembrar plátanos o sembrar tomates. Entonces, además, el costo que les genera a ellos la producción, o sea, cultivos alternativos, y el ingreso de esos cultivos pues es mucho más bajo. Y no hay vía para sacarlo tampoco. Un kilo de coca se puede sacar en la espalda. Lo que estamos diciendo es que necesitamos es Estado. Y si no hay Estado, cualquier grupo se encarga de resolverle las necesidades básicas a una familia y lo pone a cuidar una hectárea de tierra o a picar hoja de coca y suficiente. Ya con eso logran subsistir. Tenemos otra llamada en A Fondo. Camilo nos llama desde Sabaneta. Camilo, buenas noches y adelante. Sí, muy buenas noches. Muy interesante el programa. Yo quisiera decir, pues, desde que las aplicaciones aéreas con glifosato, pues el problema mayor no es en sí el glifosato. El glifosato, el campesino lo ha sabido manejar desde hace mucho tiempo, el campesino cocalero, porque él cuando ve la avioneta llegar simplemente asperja las matas con melaza o con azúcar y esto evita que las plantas de coca se quemen. Entonces el problema en sí no es el glifosato. Cualquier cosa aplicada por vía aérea, cualquier tipo de agroquímico tiene acciones sobre el medio ambiente. Entonces en sí el problema no es el glifosato. Aquí hay un problema que trasciende lo político, inclusive lo militar, y es que estas comunidades están ausentes de Estado. Entonces, mientras esos problemas sigan, el narcotráfico en Colombia, por ser un país tropical, pues siempre va a tener ese mismo problema. No solamente Colombia, va a estar en Perú, va a estar en Bolivia, va a estar en Panamá, va a estar en Brasil. Entonces, vamos a padecer el mismo problema. Y vuelvo y repito, el problema no es el glifosato. Por supuesto. El problema es que hay un país consumidor o hay unos países consumidores y somos un país tropical con las condiciones adecuadas para tener cultivos de coca. Creo que ustedes dos lo han señalado. Ahí también hay un problema político, que es el hecho que los campesinos coqueros no tienen representación. Uno no puede decir que la representación de ellos sea en la FARC tampoco.
La FARC tiene una agenda política que eventualmente... Bueno, pero en el al Cauca final las cae. comunidades indígenas, sí. Sí, pero no son los grandes cultivadores de coca, es decir, los colonos. Ancestralmente sí han manejado eso. Pero el problema ancestral, el consumo ancestral de hoja de coca en Colombia es muy bajo. Incluso en la misma Bolivia, o sea, la mayoría de la coca que se cultiva en Bolivia es para mercado de cocaína al resto del mundo. Creo que alcanza con varios centenares de hectáreas en el caso de Bolivia, no se necesita mucha coca. En el caso colombiano es lo mismo, es decir, no hay... los campesinos que cultivan coca no tienen representantes ni en el Congreso directamente pensando en sus intereses, ni en el Congreso, ni en otros cuerpos decisorios del Estado. En ese sentido, el Estado, las decisiones que toma sobre ellos son decisiones indirectas. Es decir, incluso, fíjense en el mismo tema de la FARC. O sea, se está pensando en solucionar el problema de los campesinos cocaleros, no tanto por el problema en sí, los campesinos cocaleros, sino el problema de poder negociar la paz con un grupo guerrillero. Y en ese sentido, como decía el oyente, un problema político tiene muchas restricciones, es decir, hay demasiada fricción para poder llegar a solucionarle el problema a estos campesinos, que serían los que en última tomarían la decisión sobre cultivar o no cultivar. Por supuesto. Sí, yo creo que la dinámica del Estado es la que hemos estado diciendo, y es que si el Estado no hace presencia, cualquier actor armado va a tratar de intervenir. Entonces, a menor presencia del Estado, mayor presencia de actores ilegales. Y esto ya lo hemos vivido durante muchos años. Lo que hemos estado diciendo acá es que si el Estado no está, alguien se va a tomar ese lado. Pero en el tema, sobre todo de la fumigación con el glifosato, que me parece muy interesante lo que acotó el televidente, y es que pensemos hacia el futuro, también otras formas alternativas que se puedan tener para esa erradicación. Podría ser muy viable en términos químicos, pero yo creo que incluso las FARC y otros grupos han sido muy inteligentes. Ellos también han contratado químicos, y con todo respeto lo digo, para que hagan una mutación incluso de las mismas plantas para que puedan resistir el nivel del químico del glifosato. Efectivamente, en plantaciones de hoja de coca es muy común que se asperge con panela para evitar que el glifosato penetre. Entonces, en ese sentido, ellos han sido muy inteligentes porque también tienen formas de evitar que el mismo glifosato que hace 15 años generaba el impacto directo, hoy lo haga de manera indirecta y Sin incluso embargo, más tiempo. el procurador señalaba que las fumigaciones con glifosato y la erradicación manual disminuyeron el año pasado, que eso es un tema puede ser preocupante en este momento para el país. Porque, pues, por un lado, se está pensando en acabar o disminuir esa aspersión, pero también se está pensando en disminuir o se está acabando o disminuyendo precisamente la disminución. Pero la pregunta que uno se hace es manual. es decir, se disminuyó la erradicación manual y por fumigación, pero tampoco hubo un decrecimiento de los grupos armados ilegales. Esa es la otra lección que uno toma. Por supuesto. Tenemos otro televidente en la línea. Julián nos llama desde el barrio Buenos Aires. Julián, buenas noches y adelante. Buenas noches para todos, ¿cómo están? Gracias, adelante con su opinión. A ver, pues tengo dos puntos de vista en cuanto a este debate que se está llevando. El primero es de que, aparte de que el Estado haga o no presencia en estos sectores, que generalmente nunca hay presencia, estas comunidades o campesinos cocaleros que pues han mencionado ya tienen una cultura de ganarse la vida realizando esta actividad de cultivos ilícitos. Hay en sitios donde el Estado ha iniciado con proyectos productivos alternativos en el sur del país, donde el campesino no se acomoda y no le gusta trabajar eso, porque toda su vida, en la historia que lleva viviendo en ese sector, el Estado nunca ha estado presente. Por supuesto. Entonces le dan una oportunidad para cambiar, pero ya su cultura está en el de cultivar la hoja de coca, es la que le va a dar una producción ligera, rápida, que le va a dar de comer el día a día a sus hijos. Y el otro punto de vista es de que estas fumigaciones se han hecho hace mucho tiempo en Colombia. No sé, o sería un tema importante
el por qué en este proceso de paz surge la idea de un ministro de decir, suspendámoslas, porque a través de los gobiernos siempre se ha mantenido la fumigación. La propuesta de la fumigación. Claro, desde el 2000 más o menos se mantiene esa propuesta de la fumigación. Muchas gracias por habernos llamado desde el barrio Buenos Aires. Sí, yo no creo que sea la cultura en sí de fumigar coca. No creo que a nadie le guste tener que fumigar un cultivo que sabe que en cualquier momento son cerca va a llegar a... de 1.700.000 hectáreas que se han fumigado desde el 2000. Claro, pero se lo pueden destruir, Colombia, que va a llegar un grupo armado irregular. Y creo que el cambio que genera el cultivo de coca es que permite una capacidad de consumo, de ingresos a unas familias campesinas que nunca antes lo tuvieron. Ese ha sido el gran cambio cultural. Que además es un ingreso alto. Que es un ingreso que permite consumir en el mercado global, que es un cambio de pasar de la producción de subsistencia a la producción ya de... ¿Y cómo trabajar el tema con campesinos que manejan o pueden manejar tal vez esa dualidad de cultivos de pancoger y cultivos de coca? Es que lo necesitan para sobrevivir, de hecho. O sea, yo creo que una de las ideas que hemos dicho es que el Estado tiene que soportar en parte la carga de subsidiar al campesino. Yo sé que eso es muy costoso, pero el Estado también tendría que pensar en una modalidad a largo plazo para que los campesinos puedan recibir un ingreso mayor. Pero como lo hemos dicho de manera reiterada, pues el negocio de la coca a nivel global cada vez genera una renta mayor. Y eso a una persona o a una familia, un núcleo familiar que no tiene una salida rápida por vías, no tiene salud, es un ingreso inmediato, rápido y que le satisface sus necesidades básicas. No pueden vivir tranquilos en muchas circunstancias por efectos de que el Estado mismo los persiga, pero efectivamente le resuelve parte de lo que el Estado o lo que el Estado no le ha resuelto en muchos años. Eso no es mucho tampoco, porque la mayor parte de la ganancia, el valor agregado, se lo quedan los grupos ilegales, por supuesto. Es decir, ellos le van a dar una pequeña diferencia. Lo que pasa es que se ve muy grande para ellos en su ingreso de no tener nada. Ese pequeño ingreso es una transformación enorme en sus modos y sus costumbres de vida. Claro. Por supuesto, y es que han cambiado en muchas ocasiones los cultivos de pancoger precisamente por cultivos de coca. Ahora, lo otro es la otra opción, es decir, lo que se ha demostrado es que los proyectos alternativos en gran escala no han funcionado. Ahora bien, ¿qué piensan un poco de esta polémica? ¿Por qué el gobierno presenta esta propuesta, digamos, a través del ministro de Salud y luego también entonces salen y ripostan o no están muy de acuerdo la canciller, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón? ¿Qué piensan ustedes un poco al respecto? Eso es parte del debate interno que hay al interior del mismo gobierno. Es decir, uno lo que alcanza a leer, uno no conoce ya los detalles, el intríngulis, pero pareciera ser que un sector del gobierno está más en la línea, incluso dentro de las mismas negociaciones con La Habana, de empezar a darle un nuevo tratamiento al tema de los campesinos cocaleros, mientras que otra línea, digamos los halcones, estaría más pensando en cómo seguir presionando hacia un fin del conflicto que todavía de todas maneras no está seguro, está en medio de una negociación. Sí, no, yo creo que hay mucha incertidumbre, porque efectivamente esto es darles ventajas a los grupos que estén al margen de la ley. Indudablemente, pensar en que se va a reducir la fumigación de glifosato es para ellos una ventaja estratégica para aumentarlos. Entonces, ojalá no, pero lo que pasa es que yo ya he perdido mucha confianza en algunos actores ilegales por lo que han hecho ellos mismos. Entonces, si es un acuerdo, maravilloso, pero yo creo que es una decisión política que va en la línea de que a las FARC también se le den unas ventajas en el marco de la negociación. ¿Quién toma la decisión ahí en este caso de definitivamente suspender fumigaciones con glifosato? ¿Quién el debe presidente. El presidente. En teoría debería ser el presidente, pero eso fruto de una concertación. Pero va a pasar por La Habana, seguramente el tema. Pasa por La Habana y pasa por Washington también. La presión internacional va a ser de muchas áreas, porque la Unión Europea también va a hablar en términos de La Habana y en términos de la coca, porque también los afecta. Ya conocemos la posición. Y Estados Unidos siempre ha mantenido su política. Y fue muy coincidencial que precisamente fumigación. cuando el país se diera esta polémica, Washington dijera que los cultivos de coca habían aumentado un 39% en el país. Claro. Ahora, lo que pasa es que hagan el recorrido entre la suspensión en un caso particular, como en el caso de la frontera con Ecuador, sí se puede demostrar que efectivamente hay un crecimiento exponencial de esos cultivos después del acuerdo que se firma y después de la indemnización que se da. Son zonas en las cuales el Estado tiene que consolidar su presencia, porque si no,
estaríamos entraríamos en un círculo vicioso donde no lograríamos resolver el asunto y simplemente estaríamos en el mismo problema. Lo otro que tenemos que tener en cuenta ahí, que es una decisión que no solo corresponde a la FARC y a la PACRIN, es también una decisión de los propios campesinos cocaleros, Claro. es decir, que son una parte importante de la población colombiana, un actor importante que no los obligan. Bueno, están ahí. Muchas gracias. Hemos llegado hacia el final de este debate. Gustavo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Jorge. Muy bien, Bueno, también muchas Oscar, gracias gracias por estar con nosotros y a ustedes vernos. también, los televidentes, por habernos acompañado, habernos seguido a través de @teleantioquia #afondo. Los esperamos la próxima semana con otro tema de interés. Que tengan una feliz noche.